Roble, el tiempo que rente es tuyo. Seguro. Tú sabrás cómo lo vas a hacer. Tú sabes que sí. Aquí la mayoría conocen a Roble, así que tiene que presentarse. Gracias, hermano Adriano. Buen día, feliz y santo sábado. A todos que Dios les guarde, a todos que Dios les bendiga de manera rica y abundante. Voy a hacer una corta oración pidiéndole a Dios que me ayude a desarrollar el tema a pesar de mi condición física, para que se me olvide esto, o si el Señor quiere que me dé ahorita cuando se me quite dentro de 2 horas. Cuando termine. Señor, ayúdanos. Hemos venido ante su presencia, que su Espíritu se manifieste. En lo personal le pido, Señor, ayuda física, me ayude en la parte física para, si es su voluntad, de desarrollar este material, este contenido tan importante de una manera eficiente para la gloria de su nombre. Amén. Por los méritos de Jesús. Amén. Hermanos amados, quiero compartir conceptos importantes de la palabra de Dios con ustedes. Ezequiel 9 y el remanente es el título del material de la fecha. Miren, hace un tiempo estaba transitando por una de las carreteras de los Estados Unidos y sintonicé en el carro una emisora evangélica. El predicador decía más o menos lo siguiente a sus oyentes. Decía algo más o menos como esto: hermanos, debemos portarnos bien, porque aunque ya nosotros somos salvos cuando aceptamos a Cristo, y no hay nadie que quite esa posibilidad de salvación, no importa lo que usted haga ni lo que usted elija, pero si no se porta bien y hace cosas malas, va a tener consecuencias aquí en la tierra y le van a pasar algunos eventos y sucesos que usted querría evitar. Así es que para evitarse esas cosas malas, pórtese bien aquí, porque lo del más allá está garantizado. Como quiera usted se va a salvar. El problemita es que puede tener algunas inconveniencias si no se porta bien aquí abajo, porque ya usted es un elegido. No hay nadie que quite esa vocación de salvación a la cual usted ha sido llamado. Eso en el mundo evangélico se llama: una vez salvo, siempre salvo. Y déjenme decirles, dispensacionalismo también, déjenme decirles que ese criterio que ustedes digan aberrante, increíble, ¿cómo puede ser?, está fuertemente inyectado en el mundo judío de los días de Cristo, y lo vamos a estudiar en la palabra. Pero, atención, 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 es un germen que ha entrado en el adventismo, donde nos creemos exclusivistas, remanente, pueblo de Dios que tiene la verdad, y nadie nos quita ese llamado y esa vocación a salvación, porque somos la iglesia verdadera. Pero mientras, vamos a mirar en las escrituras cómo esto se manifiesta primariamente en el pueblo hebreo, en el pueblo judío. Ellos tenían, pueblo judío, a 2 artífices de su soberanía nacional. Vamos a ponerlo en el contexto contemporáneo: 2 padres de la patria, lo que equivale a George Washington en los Estados Unidos, lo que equivale a Simón Bolívar en Sudamérica, lo que equivaldría en Dominicana a Juan Pablo Duarte, Sánchez Mella, Luperón. 2 íconos, ¿verdad?, tenían ellos. Y estos 2 íconos hebreos son el padre Abraham, la simiente donde viene el pueblo, y el otro, el profeta por excelencia,
¿cómo se llama? Moisés. Abraham tenemos por padre y a Moisés por profeta. Y en la cátedra de Moisés se sentaban a escuchar y a adoctrinarse. ¿Y quién los movía de esa postura, de esa posición? Un nacionalismo irracional, al punto de que cualquiera que no fuera de sangre judía, ellos le tenían un término y le llamaban gentiles. Es como decir gentuza. No pertenecían a la clase porque no eran del padre Abraham. Y eso llevó al pueblo hebreo a consideraciones erróneas en cuanto al llamado de Dios, porque ellos debían ser luces para el mundo. De hecho, Israel fue colocado en una posición equidistante de 3 continentes, África, Asia, Europa, para que la luz pudiese irradiar al mundo entero. No es que ellos solos habrían de ser salvos, sino que la salvación vendría de los judíos para que fueran bendición. Pero no entendieron ellos en lo absoluto que las promesas de Dios son condicionales y que se cumplen en los fieles, y que el Señor tiene la prerrogativa de quitar el llamado a quien Él lo da y depositarlo en aquellos que Él entiende que cumplirán ese santo llamado, esa santa vocación. Así las cosas, ese nacionalismo ultranza radicalizado, esa posición de que eran pueblo elegido porque sí, independientemente de, los llevó a muchísimos excesos y también a consideraciones doctrinarias erradas y equivocadas, al punto de formar o de crear lo que se llamaba era el ritualismo de el santuario, el ritualismo del templo, la adoración, la liturgia, las formas de culto. Señores, a tal punto, el pueblo hebreo, después que Cristo murió en la cruz, se rasgó el velo. Recuerden, cuando Jesús exclamó en la cruz, consumado es, se rasgó el velo. Pasó lo que ocurrió allí con el sacerdocio. ¿Me pueden creer que todavía siguió el ritual de sacrificios en nombre de aquel Mesías que vendría, cuando el real Cordero de Dios había andado entre ellos y no le reconocieron? Porque a los suyos vino y los suyos no le reconocieron? A pesar de que el Bautista, precursor de Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A pesar de lo que ocurrió en el bautismo, con la manifestación gloriosa del cielo vaciándose, aprobando lo que estaba ocurriendo allí, y con todo el ministerio de 3 años y medio de Cristo, y con toda su vida pía y santa desde su nacimiento hasta su edad adulta, con todos los eventos en la vida de Cristo, los milagros, los portentos y los prodigios, se cegaron ante la realidad y ni siquiera entendieron que el dador de la vida andaba entre ellos. Tal era la dicotomía en la posición interpretativa del pueblo de Israel, que miren por ejemplo lo que hacían ellos. Ellos preferían que una persona sufriera un sábado para no admitir que Dios enseñaba que el sábado era un día de bendición para los afligidos. O sea, negaban la posibilidad de que alguno recibiera una bendición por el hecho de que el milagro era realizado un sábado. Pero el extremismo todavía va mucho más allá. En el momento del juicio de Jesús, cuando estaban allí en el pretorio con Pilato y las autoridades romanas, los judíos se negaron a pisar las escalinatas del palacio del gobernador porque se contaminaban debido a que era la Pascua y no podrían tomar la Pascua si sus pies pisaban uno de los escalones donde se estaba allí celebrando el juicio injusto, por cierto, de Cristo. O sea, se contaminaban, pero al mismo tiempo estaban planificando no un homicidio, sino un magnicidio, como se llama cuando se trata de
de personas, no de un ribete, de una importancia, de una jerarquía. Era un magnicidio. Bastante injusto, por cierto, lo que estaba ocurriendo con Cristo. Pero va más allá todavía. El sexto día, día de preparación, cuando Cristo estaba en la cruz, había que desclavar a Cristo y a los que allí estaban, para que los cuerpos de los muertos no entrasen al sábado que se acercaba, porque se contaminaba el sábado si los cuerpos permanecían en la cruz. Pero ellos mismos habían llevado a Cristo a la cruz y lo habían matado. Pero entonces se contaminaban si el cuerpo quedaba clavado en la cruz. A ese nivel de hipocresía llegaba un pueblo así llamado elegido. Asombroso. ¿Cómo podían ellos estar en una condición de ceguera tan abyecta, tan profunda, tan óptica, que no podían ver siquiera que en Cristo se estaban cumpliendo las profecías? Hermanos, nosotros, antes de considerar Ezequiel, que es el tema básico, Ezequiel es remanente, yo quiero que consideremos brevemente así un pasaje que todo el mundo sabe recitar aquí, y es Oseas 4:6. Quiero que brevemente vayamos a Oseas 4:6, y sin que lo hayan encontrado, yo sé que aquí mucha gente está diciendo, yo sé lo que dice Oseas 4:6. ¿Qué es lo que dice? Sí, Señor, mi pueblo... Vamos a leerlo literalmente, para que miremos aquí un detalle que quizás estamos pasando por alto, digo yo, o tal vez mirar una perspectiva, un abanico de interpretación más amplio en lo que tiene que ver con este versículo. Oseas 4:6, esto es lo que dice la palabra escritural inspirada, citamos: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Presten atención al término, a la expresión. Por cuanto desechaste el conocimiento. Permítanme detenerme allí 30 segundos para continuar luego en breve con lo que resta del versículo. Hermanos, aquí en el texto, hasta donde lo hemos leído, la mitad del versículo 6, 2 veces aparece una expresión, una palabra, que es conocimiento. 2 veces. Ahora, a mí me intrigó que apareciera 2 veces: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desechaste. Noten que el conocimiento fue desechado. Noten que fue desechado, porque desechaste el conocimiento. Así que yo cogí para el original hebreo. Déjame ver qué dice aquí el original hebreo, la palabra conocimiento. Y encuentro que la palabra conocimiento que aparece en Oseas 4:6 es lo mismo que diríamos sabiduría. Sabiduría. Ahora bien, hay un texto que ustedes conocen en Proverbios que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando busco la palabra temor, que es el principio de la sabiduría, encuentro que temor no es miedo ni pánico, sino temor, o sea, temor reverente, respeto a la palabra de Dios y por consecuencia obediencia. Así es que sabiduría, actuar con sabiduría, es actuar en base a la obediencia. Leamos ahora Oseas 4:6 y entendamos un espectro que tal vez no miramos así de pronto cuando leemos el versículo bíblico. Mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría, le faltó obediencia. Por cuanto desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste, atención, olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, quiero explicarles esto. El problema con Israel, por lo cual habrían de ser desechados, radicaba en que ellos se negaban a asimilar el conocimiento o la sabiduría de Dios. La falta de conocimiento de Israel, oiga la iglesia,
no se trataba de falta de información. No dice aquí, tu pueblo fue desechado porque le faltó información. No, información tenían los patriarcas, los profetas, la Torá, los escritos de Moisés y los profetas, que es todo el compendio del Antiguo Testamento. No fue destruido porque le faltó información. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento o sabiduría. Y sabiduría es el temor de Dios. Y temor de Dios es respeto reverente para obedecer. Por eso dice la palabra, serás desechado el sacerdocio. Y porque rechazaste el conocimiento, hermanos, se negaron a obedecer. La falta de conocimiento no es falta de información. No. Información tenían de más. Era poca disposición para obedecer. Por eso fueron desechados el sacerdocio. Por eso fueron totalmente, dice la palabra de Dios, voy a destruirte. Así es que dice, te voy a destruir porque no fuiste obediente. Ahora la palabra que aparece no es obediente, sino conocimiento. Pero conocimiento es sabiduría, y sabiduría es el temor de Dios. Y temor de Dios es respeto reverente para obedecer. Así que el problema con Israel no se trataba de información. Esta falta de conocimiento no era falta de información, sino falta de deseo, lo que los constituía en necios, en torpes, en poco sabios, para no obedecer la instrucción que ya tenían como referencia. Gracias. Con esto en mente, quiero entonces que vayamos a una cita del deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes. Y del deseado de todas las gentes, vamos a leer la página 82, un parrafito de la página 82. El capítulo se llama La voz que clamaba en el desierto. Y esta es la cita a continuación. Y ya también decía el profeta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no dé fruto va a ser echado en el fuego. Por eso es que Cristo una vez comparó al pueblo de Israel con una higuera estéril que no servía para nada, la maldijo. ¿Y para qué sirve sino para ser echada en el fuego? Pero esa higuera representaba ¿a quién? Al pueblo de Israel. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Sigue diciendo, atención iglesia, no por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. No por el nombre. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Si el árbol no da fruto, no sirve el nombre, va a la destrucción ese árbol. Recuerden que está hablando de institución religiosa. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios. No eran su pueblo. Eso es fuerte. La profesión es inútil, no es por el nombre. Y si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Por eso, hermanos, es que a veces se dice, Dios ha elegido, y cuidadito cualquiera que hable en contra del pueblo de Dios, que guarda los mandamientos, y que se atreva a decir, sí, pero el pueblo que guarda los mandamientos. Pero está diciéndolo claro, que es el pueblo que guarda los mandamientos. Hay que ver si ese es el pueblo que está guardando los mandamientos y está aferrado a los principios para que se aplique el resto de la cita. Entonces, hermanos, el problema con nosotros
hoy en el adventismo es que no podíamos llamarnos de otra manera que Israel espiritual. Es una clonación que somos. No hay nada tan igual al adventismo contemporáneo que la pretensión histórica de pueblo elegido y exclusivo, con ese patriotismo ultranza que tenían los judíos, lo que está ocurriendo en el adventismo contemporáneo. Pero yo me topo con unas citas en el Conflicto de los Siglos entonces, que dice: la mayoría de los verdaderos hijos de Dios están en las iglesias que hoy conforman Babilonia. La mayoría. Entonces, de este pueblo profeso, los que finalmente serán salvos son la minoría. Porque si la mayoría está en esas iglesias que eventualmente en un llamado van a venir, entonces aquí estamos conformados por la mayoría. Por la minoría, los que estamos aquí, ¿verdad? Hay otra cita, Servicio Cristiano, que dice: ni uno en 20. Saque la proporción, que eso quiere decir menos de 5%, porque 1 en 20 es 5%, ¿verdad? Entonces menos de eso sería ¿cuánto? 3%, 2%, no sé, pero una cifra mínima. Una cifra mínima. Ahora, hermanos amados, miren cómo Dios lidió con Israel. Cómo Dios lidió con Israel. La gracia, la presencia de Dios se retira de la tierra y de su pueblo de una manera, ¿cómo les digo? Gradual. La época en que vivimos es importante y solemne. Yo estoy leyendo Maranata, página 33. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. ¿Cómo se está retirando el Espíritu? Gradual, o sea, de manera lenta, no abrupta, no subrepticia, no súbita, sino un retiro gradual. Atención, que lo vamos a ver en Ezequiel ahorita, con Israel, cómo se alejó gradual. En el mundo, todo es agitación. Las señales de los tiempos son alarmantes. Los acontecimientos venideros proyectan ya su sombra delante de sí. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a otra por toda la tierra y mar. Y Dios, mandando sus mensajes y alejándose de manera gradual, pero permanente, del mundo y de la iglesia. Porque llegará un momento que el testigo fiel va a detener los toques. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos, ese toque de el testigo fiel y verdadero, diciéndole al profeso pueblo, guardadores de los oráculos santos, o poseedores, mas no guardadores, diciéndole: yo estoy a la puerta y llamo. Ese llamado es indeterminado, permanente y eterno a pesar de él. La misma Biblia me dice que no, que llega un momento en que es tan obstinado el mensajero del testigo fiel y verdadero en su llamar, y recibiendo todavía más obstinación de rechazo, que opta finalmente por dejar las cosas así y vomitarlo de su boca, porque nadie abrió. Por eso ahí, luego de hacer como el llamado general a la Odisea, dice ahora como un llamado más personalizado: si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entonces con ese yo entraré, como personificando un llamado que en principio fue colectivo. Noten la diferencia. No es el tema en cuestión, pero se puede ver claramente que hay un llamado a la Odisea y después un llamado personificado: si alguno, porque obstinadamente estuvo golpeando la puerta el mensaje del testigo fiel y verdadero y nadie abrió. En este sentido, yo quiero recordarles a ustedes que la profecía marcaba 490 años de plazo para que Israel se convirtiera en el pueblo elegido que siempre debió ser y nunca fue. Y que comenzó esa profecía de tiempo, la más extensa de hecho, y la primera parte de la profecía grande de los 2300 años, comenzó junto con la profecía de los 2300 días en el 457, las 70 semanas,
que traducidas a manera de años, 70 por 7, 490. Y usted le suma esa fecha de 457, 490 años y les lleva hasta el año 34. ¿Qué adventista estudioso de la profecía no conoce eso y maneja el dedillo esa cifra? ¿Verdad que sí? Ahora, hermanos, el libro El deseado de todas las gentes, el libro El deseado de todas las gentes dice que una semana antes, oiga esto, iglesia, yo lo puedo leer aquí, tengo la cita. Una semana antes, o una semana no, ni siquiera una semana, 5 días, el primer día de la última semana, que de ahí es que los religiosos celebran que el domingo de Ramos, celebrando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Dice que ese día que él entró, se presentaba la última oportunidad para que Jerusalén entendiera el ministerio de Cristo. Y que a la puesta de sol, Jesús todavía decía, el último rayo es la última oportunidad. Con la puesta de sol se acaba la gracia. Dice el deseado, con la puesta de sol se acaba la gracia. Hermanos, y a ese Cristo humilde que había venido para salvarlos, ellos lo querían colocar como el rey temporal para liberarlos del gobierno romano. Y no entendieron la característica mesiánica de Jesús. No entendieron a Dios con nosotros, Emmanuel. No vieron en él al Salvador del mundo. Vieron a un guerrero, capitán, que podía tener capacidades para hacer prodigios, que tenía el carisma para aglutinar gentes, y que si él los organizaba, podrían guerrear contra los romanos y eventualmente vencerlos. Cristo vio que estaba tan desenfocado la concepción que de él tenían, que dice que lloró sobre Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Y con la puesta de sol, al no entender que era el Hijo de Dios, sino un capitán conquistador, dice, para ellos se terminó la gracia con la puesta de sol ese primer día. Eventualmente 5 días después, cuando vieron que Cristo no se prestó para sus maquinaciones, hermanos, ¿saben qué hizo ese pueblo entonces? Hermanos, ¿saben qué hizo ese pueblo que estaba diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y tenían sus capas para que el pollino en el cual pasaba el Mesías cruzara sobre aquellos mantos, y tenían las palmas para que Cristo pasara. Esas mismas gargantas, esas mismas voces que decían, bendito, este es el libertador, ahora decían, crucifícale, crucifícale. Y el pueblo de Israel fue puesto en una disyuntiva. Por eso fue destruido, hermanos, porque le faltó conocimiento. Miren, en una ocasión, Pilato, ¿saben qué hizo Pilato? Pilato les dice al pueblo, he aquí vuestro rey. Lean los evangelios, ustedes saben la respuesta del pueblo. No tenemos otro rey que el César. No tú, Cristo, no tú, Emmanuel, no tú, Mesías. Nuestro rey es el emperador romano. Nos hemos casado con Roma. La iglesia se casó con Roma y prefirió a César. Con la Roma imperial, con la Roma pagana. Cuidado que hay otra Roma ahora. Ay, sí. Cuidado que hay otra Roma. Cuidado si nos vamos a casar con la otra Roma. Hermanos, pero no terminó allí la elección de ese pueblo. Un poquito después, Pilato dice, bueno, me falló el asunto de introducir a su Cristo como el rey, pero tengo una jugada maestra. Allí hay preso un asesino, un sedicioso, creador de revueltas, una lacra social, llamado Barrabás. Por más abyecto que sea el odio contra ese Cristo, oye, no me van a elegir a un delincuente. Ya por fuerza mayor, van a decir, bueno, no que queremos a Cristo, pero está bien con relación con esta cosa, esta lacra social. Y me van a elegir a Cristo. Traigan a Barrabás. ¿A cuál de los dos? Y Barrabás representaba a Satanás, dice en la imaginación. Así es. ¿Saben a quién, hermanos? Suéltanos a Barrabás. ¿Y qué haré con este llamado el Cristo? Crucifícalo. 2 veces el pueblo elegido
tuvo oportunidad de decidirse por Cristo 2 veces. Primero eligieron al César y después eligieron a Barrabás. Primero a César y después a Barrabás. 2 veces negaron al Hijo de Dios, prefiriendo a un delincuente y al líder del imperio romano, al César. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó sabiduría, disposición y obedecer la ley de Dios. Y ustedes saben entonces, hermanos, que haber elegido a Roma, por Israel elegir a Roma, en el año 70, Roma le dio una dosis de su propia medicina. Porque siempre que usted elige al diablo, el diablo le da soga por un tiempo, pero finalmente lo arropa y lo agarra. No haga alianza con Roma. A Israel no le fue bien eligiendo a César. No le fue bien a Israel eligiendo a César. Tremendazo. Ni al cristianismo moderno le va a ir bien eligiendo al papado. No le va a ir bien eligiendo a ese. Ni a lo que él representa. Ni a su día. Su marca distintiva de autoridad. Que muestra que tiene capacidad de hacer movimientos en la santa e inmutable ley de Dios. Vamos a la Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 23. Iglesia, ¿cómo es que se llama el tema de hoy? Ezequiel y el remanente. Oh, pero no hemos tocado Ezequiel todavía. Primera de Crónicas, capítulo 23. Primera Crónicas 23. Déjame hacer una introducción de 30 segundos para que se entienda Primera de Crónicas 23 y 24. Hermanos, ¿cuál fue el primer sumo sacerdote que tuvo el pueblo de Israel? El conocidísimo primer sumo sacerdote, hermano de Moisés. Aarón. Tuvo 4 hijos. Nos conocemos los nombres, ¿verdad? Eleazar, Itamar, Nadab y Abiud. 4. También conocemos y sobreconocemos qué pasó con Nadab y Abiud. Que hicieron fuego extraño, hicieron una administración incorrecta y eventualmente fueron destruidos. ¿Quedaron entonces quién? Eleazar e Itamar en la línea sacerdotal arónica del sumo sacerdote en Israel. Con esto en mente, se organiza la descendencia de Aarón, Eleazar e Itamar, los hijos vivos, para establecer turnos sacerdotales de servicio al templo. Turnos. A usted les toca esta semana, a usted les toca esta semana, porque cada sábado había cambio de sacerdocio donde cambiaban los panes de la proposición, ¿verdad? Ahora, con esa explicación leve y, vamos a decir, elemental, se puede entender mejor lo que vamos a leer ahora de Primera Crónicas, capítulo 23, versículo 32. Sigan con su vista la lectura. Yo aquí leo y dice la palabra inspirada. Y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. O sea, se van ahora a hacer turnos supervisados por los sumos sacerdotes. Se van a hacer turnos. Eventualmente se hacen 24 grupos o turnos supervisados por el sumo sacerdote. Capítulo 24, versículo 1. Estamos en Primera de Crónicas 24:1. También los hijos de Aarón tuvieron distribuidos en grupos. Aquí está lo que les expliqué. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiud murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio, lo que hemos explicado. Versículo 3. Y David con Sadok de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas,
de casa paterna, y de los hijos de Itamar por su casa paterna 8. ¿Cuántos son 16 y 8? 24. 16 de Eleazar y 8 de Itamar. 24 grupos. Miren el versículo, por ejemplo, número 19, 18, 24, 18. La 23ª, Adelaía, la 24ª, Amasaya, ahí terminaron. O sea, 24 turnos. Sigue el versículo 19 que completa la idea. Estos 24 turnos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová. Repito el concepto porque vamos ahora a Ezequiel y esto nos va a dar una vislumbre amplísima del capítulo. Estos grupos, 24 en total, fueron distribuidos para ejercer el ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Así que cada turno, estos 24 descendientes de Eleazar y Itamar, supervisados por estos, a su vez, formaban 24 más el sumo sacerdote supervisor, 25. Ahora, con esto en mente, hermanos, vamos a Ezequiel 8, porque para entender Ezequiel 9 hay que hacer un esbozo, una síntesis un poquito ahí rápido de Ezequiel 8 para tener el abanico completo de interpretación y entonces tener el contexto ampliado de lo que dice Ezequiel capítulo 9. Pero antes de leer Ezequiel 8, lo pueden ir buscando en sus Biblias. Miren, hermanos, la crema de cita que acabo de encontrar esta semana. Cuando estudiamos este tema yo no había encontrado esta cita, pero quise amplificarlo. Siempre le hago algunas correcciones. Hermanos, no está en español, aunque sí creo que está en la carta 606. Esa carta está registrada en un libro que se llama Evento del Tiempo del Fin, me parece. Parece que ahí la vi, pero la extraje directamente del inglés. De Manuscritos Liberados, volumen 1, página 260, los que están tomando la fuente. Manuscritos Liberados, página 260, volumen 1. Atención a la crema de cita en relación con Ezequiel capítulo 9. Dice: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras de Ezequiel 9 se cumplirán literalmente. El tiempo está pasando, el pueblo está dormido, se niegan a humillar sus almas y convertirse. Dentro de poco el Señor confrontará a aquellos a quienes se les ha revelado tan grandes verdades, pero se han negado. Miren, hermanos, recuerden a Oseas 4:6. Se negaron a escuchar su ley. Dice, se han negado a aplicar estas experiencias en su vida personal. Pronto, muy pronto, cada caso será decidido para la eternidad. Porque Ezequiel 9 se cumplirá literalmente. Lo dijo Elena White en 1909. Ahora, cuando usted vea lo que va a pasar en Ezequiel 9, usted dice que eso se va a cumplir literalmente. Tiene que ver con el sellamiento, ¿eso sí o no? Sí. Bueno, tiene que ver con el sellamiento. Y miren nomás esta otra cita. Ya ustedes están, me imagino, que en Ezequiel 8, ¿verdad? Pero miren esta otra cita. Que está esta sí aparece en un libro que no es muy fácil conseguir, Testimonios para los Ministros. ¿Por qué ustedes se ríen? Porque le hablé de encontrar un diamante. Página 44445. Juan ve, hablando de Juan, de Apocalipsis 7, el sellamiento de los 144,000. Mire cómo lo comenta Juan y cómo lo conecta con Ezequiel. Dice: Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política bajo el símbolo de 4 ángeles que los retienen. Estos vientos están bajo el control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios
obedecen el mandato al retener los vientos de la tierra para que no soplen sobre esta, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Hablando de Apocalipsis 7. Ahora dice, este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. O sea, Ezequiel 7, el sellamiento de los 144,000, es lo mismo que aparece en Ezequiel capítulo 9, Elena G. de White, Testimonio para los Ministros, página 444, 445. ¿Y qué es lo que aparece allí, hermanos, en Ezequiel? ¿Ustedes saben? Donde ella comenta, por ejemplo, y dice, aquí vemos que la iglesia, no lo hemos leído, pero más adelante, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos. Oye los testimonios, tomo 2, páginas 65 y 66. Tremenda cita. Tremenda cita. Ahora, ya sabemos que el sellamiento de Apocalipsis 7 es el mismo que el sellamiento de Apocalipsis 9. Ahora, en el de Ezequiel capítulo 9. Ahora, con esto en mente, vamos a hacer una introducción con Ezequiel 8 para aterrizar entonces en Ezequiel 9. ¿Qué les parece? Así que vamos ahí a Ezequiel capítulo 8 para hacer contexto. Ezequiel capítulo 8 ya está en su Biblia, porque hace ratito les di la referencia para que la tuvieran a mano. Y miren todo lo que va a aparecer allí, hermanos amados. Lo que aparece en Ezequiel 8 son abominaciones terribles, apostasías flagrantes, desafíos abiertos a la soberanía de Dios de parte del pueblo profeso. Pero recuerden que ese es el sellamiento de los últimos días también. No lo pierdan de vista, que lo que está pasando ahí se cumplirá, como decía, literalmente. Así es que esto, pónganlo en el contexto, hay que traspolarlo a nuestra condición, porque primero es el mismo sellamiento de Apocalipsis 7 que está en proceso. Y además de eso se cumplirá literalmente lo que aparece en Ezequiel 9 para el pueblo de Dios final. Así que miremos qué pasa en Ezequiel 8, porque allí yo conté 5 grandes pecados aberrantes, abominables o apostasías terribles. Vamos a comenzar con el versículo número 5, Ezequiel 8:5. Atención, Ezequiel capítulo 8, y del capítulo 8 vamos a comenzar con el versículo 5. Y me dijo, hijo de hombre, esto es Ezequiel, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo a la entrada. Pero antes, quiero leer el versículo 4, antes de seguir con los siguientes versículos. Porque allí aparece la gloria de Dios. Recuerden que hace un ratito les dije que la gloria de Dios se aleja como de manera gradual. El versículo 4 dice, y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que ya había visto antes en el campo. O sea, en principio está la gloria de Dios presente. El Señor había hecho un evangelio en figuras para que ellos lo entendieran, la representación de Cristo, y todo en el santuario apuntaba a Jesús. Desde el corderito, desde la puerta, desde el velo, desde el lavacro, desde el sacrificio, desde la lámpara, todo, hermano, apuntaba a Cristo. Cristo por todos lados. La sangre derramada, todo era Cristo. Y la Shekinah representaba la gloria de Dios en el lugar santísimo. O sea, la presencia misma que se manifestaba en el propiciatorio, la tapa que cubría el baúl. Que era como diciendo, esta tapa protege porque han violado la ley que está ahí abajo. Y la Shekinah va a consumir
con su presencia, con su poder, a quien violó esa ley. Y entonces el propiciatorio se abría en el medio. Ese era el simbolismo que quería que se captara. Ahora la gloria de Dios, dice el versículo 4, estaba allí. Pero comienzan las apostasías que hemos comenzado a mirar en el versículo número 5. Versículo 6 entonces. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme, miren el término, alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea, hay más. Tú has visto ahora lo que está pasando, lo terrible, cómo me están alejando mi presencia, porque es gradual que se aleja. Pero apenas estamos iniciando. Vas a mirar cosas aún mayores. Les dije 5 apostasías, 5 abominaciones. Hemos mencionado apenas la número 1. Vamos a la número 2 en el versículo 9. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa. Hago un alto aquí. ¿Dónde es que se ven bestias abominables y toda cierta rectura en Apocalipsis? ¿Dónde es que se ve eso? En Babilonia. Toda suerte de ave inmunda, sucia y aborrecible. Ok. Y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y miren el 11. Y delante de ellos estaban, atención al número, 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y de su incensario subía una nube espesa del incienso. Iglesia, ¿quiénes manejaban el incensario? ¿Cualquiera? No era cualquiera. Que yo quiero de la tribu de Gad manejar un incensario. Yo soy de Rubén, quería 70. El número 70 es 7 por 10. 7 es el número de la perfección. 10 es el número de lo acabado. El discurso oído es lo completo, el 10. 7 por 10, 70. Por eso el Señor, aparte de los 12, que era su círculo íntimo, envió a predicar a 70. Otra cosa, el Sanedrín estaba compuesto por 70 caballeros. O sea, la junta ampliada la conformaban 70 hombres de los líderes de Israel levitas, más no de los principales sacerdotes. Ese número 70 es muy, muy patético y muy importante que llevemos en cuenta. Así es que habían 70 de los ancianos, él lo dice, de la casa de Israel. Y vamos entonces a lo que pasa en el versículo 12 con la tercera. Ya miramos cómo va en progreso la apostasía. Ahora, noten que mientras va en progreso la apostasía, también va en alejamiento o en decrecimiento la presencia de Dios, como lo vamos a ver en un ratito. Pero miren la tercera apostasía, versículo 12. Y me dijo, esto es el profeta Ezequiel, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus habitaciones, en sus cámaras, pintadas de imágenes, porque dicen ellos, Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. ¿Quiénes han leído la cita aquí que dice que las abominaciones que nosotros vemos solamente son una parte de lo que realmente está pasando? Claro que sí. Eso está en Mensaje Selecto. Así es. Yo les digo a los hermanos adventistas dominicanos que ellos no se imaginan el grado en que está la apostasía mundial, porque viven en la República Dominicana. Lo que hemos vivido en los Estados Unidos, sabemos, hermanos, la magnitud y a qué nivel está esto, donde se maneja el headquarters, o sea, las oficinas principales en Maryland, los acuerdos que allí se toman, que la hermandad en República Dominicana, esta islita aquí caribeña, ni siquiera nos enteramos los manejos que se dan allí. Terrible. La gente confunde amonestar, mensaje de reproche y de amonestación. La gente lo confunde con crítica y murmuración. No es lo mismo. El siervo de Dios en todo
todas las épocas Dios ha levantado gente para que denuncie el pecado fuera y dentro. Es una cita. No es lo mismo murmurar y chisme y crítica que denunciar con dolor en el alma lo que está pasando en el seno mismo de un pueblo elegido con un sinnúmero de verdades para que sea luz al mundo. Hermanos amados, muchos acuerdos se están tomando en Silver Spring, Michigan, me refiero en Maryland, donde está la casa central. Muchas apostasías terribles, muchos acuerdos que se manifiestan, por ejemplo, en el folletito de la escuela sabática. ¿Por qué se está promoviendo la agenda de género del LGBT en el folleto de escuela sabática? ¿Por qué me está diciendo folleto de escuela sabática? Preparémonos para el cambio y me salen figuras de 2 hombres agarrados de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Explíquenme eso. Un folleto que lo ve el planeta entero y 2 hombres agarrados de la mano, homosexuales, en el folleto de escuela sabática con un título: prepárense para el cambio. ¿Para cuál cambio? Pero una apostasía flagrante. No podemos callar eso. Terrible. Y déjenme entrar, hermanos, en un tema espinoso ahora. Pero yo le dije a los muchachos ahí atrás, voy a decir lo que Dios me ponga en la mente. Si me quita algo, pues es que no estaba, pero lo voy a decir. Está sonando en la República Dominicana. Y miren, gloria a Dios, hemos sido de los últimos países en asimilar eso. De los últimos. Pero yo sabía que finalmente íbamos a caer. El asunto de la agenda de igualdad de género. El departamento ahora se llama Ministerio de Educación. Antes llamaban Secretaría, ¿verdad? Ok. El Ministerio de Educación. Aprobado. Danilo Medina feliz de la vida. Listo para ponerlo en ejecución. Donde se le va a enseñar a los chicos desde el nivel elemental hasta todo lo que es el bachillerato, la ideología de igualdad de género. Niños y niñas no tienen sexo, ellos lo eligen a su momento, pueden compartir juntos y las familias perfectamente pueden ser formadas por 2 hombres o por 2 mujeres y eso es normal. Los niños tienen que aprender eso viene en nuestros libros, eso viene ya oficializado. Pero para su asombro, o para que no se asombren, eso está en Chile, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en México, en Uruguay, en Paraguay. Eso está en toda Europa y eso está en los Estados Unidos, eso está en el mundo. Porque la otra vez dimos los 17 puntos de desarrollo sostenible y eso es lo que la ONU le está vendiendo al planeta. Y ninguna escuela en el sistema educativo mundial puede salirse de eso. De lo contrario, tiene penas inflictivas, le cierran la escuela y no permiten la docencia. En los Estados Unidos, en San Diego, ocurrió que ya cuando se implementó eso, se reunió la Junta de Educación Adventista en San Diego, California, y lo pusieron en entredicho. Acoger la ideología de género y enseñar eso o retirarnos del sistema educativo nacional. ¿Saben a qué conclusión llegaron? Hay demasiados profesores que dependen para su manutención y sus familias de este trabajo. Por lo tanto, vamos a acoger lo que el gobierno está promoviendo. Y lo acogieron, hermanos, están enseñando de todo en las escuelas adventistas de los Estados Unidos. Ahora llega eso a República Dominicana. Yo quisiera ver, prendan sus celulares, mándenlo donde quieran. A cualquier parte del mundo, a la asociación, a la conferencia general. Pero yo quisiera ver a mis altos líderes, yo los quisiera ver defendiendo los principios y no defendiendo un sueldito. Que se pongan de parte de Dios y no de Roma, quien es que está trazando esta línea. Yo venía hablando en el camino con una docente del Sistema Público Nacional, que es mi hermana y mi amiga Dominga. Ella es profesora del sistema y me estaba contando las atrocidades. Yo quería haber encontrado aquí a Lucía hoy porque quería entrevistarme con ella porque yo sé que me iba a pasar datos importantes. Pero esto está en toda la República Dominicana de manera oficializada. Su niño le van a enseñar que es normal ser homosexual. O a su niña que es perfectamente normal que ella tenga preferencia de atracción hacia una amiguita. Normal. Y yo quiero preguntarle a la dirigencia del adventismo aquí,
aquellos hermanos que dicen que estamos siendo sellados ahí y que lo mismo de Ezequiel 8 y 9 se va a repetir, yo les quiero preguntar, hermanos amados, ¿de qué parte se pondrán ustedes? Porque mi inquietud es que el pueblo evangélico está tirado a la calle protestando por eso. El pueblo evangélico está reaccionando diciendo no, ¿cómo puede ser que los principios de la familia estén siendo tirados por el suelo y bla bla bla? Pero están hablando y yo no he oído una A del pueblo adventista. Una A no he escuchado en Radio Amanecer, que se la pasa bla 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 y no pone las cosas claras. Radio Amanecer que se pasa atacando a los hermanos que se van al campo. ¡Hablen ahora! Los que me están mirando en este video, ustedes que se la pasan atacando a los hermanos que se fueron a las montañas, separatistas, disidentes, galateos y no sé cuántas cosas. Ahora que las escuelas adventistas las están obligando a carabina, a que enseñen homosexualismo, quiero que ahora abran la boca. Quiero que el presidente de la Unión ahora se pronuncie y vaya al Listín Diario, vaya a los medios Telemicro, vaya a los medios de comunicación y diga: nos oponemos a esa propuesta porque violenta los santos principios de Dios. ¡Quiero oírlo! No a los evangélicos, no a los evangélicos que ya están tirados en la calle. Han promocionado marchas. Los evangélicos marchas para protestar contra el gobierno, contra esa ley del sistema educativo. Y los adventistas, en un medio que tienen, qué pena que ya yo no tengo el programa de televisión en el este. Yo esta cosa la tiraba por televisión. Yo quiero que los que tienen medios, que lleguen al país entero, como ese Radio Amanecer, que no sé si el nombre, Radio Amanecer, sin decirle otra cosa. Yo quiero que se pronuncien y dejen de hablar tanta indolencia como hablan a veces, atacando a los obreros que están predicando el mensaje de los tres ángeles. Que se pronuncien ahora. Óigame, dirigente de la Unión, porque este video le va a llegar. Leonardo Robles es un siervo que no tiene ningún mérito, les está desafiando a que se pronuncien. Hermanos, cuando yo alzo la voz así, no es enojado, es indignado. Porque el que no gima y clame, crean, hermanos de la Unión, que les amo. Ustedes saben que ustedes son amigos míos muchos y estudiaron conmigo y comieron conmigo y fueron a mi casa y yo la de ustedes. No es personal, manito querido. Es que temo que Ezequiel 8 y 9 se esté cumpliendo en ustedes. Esto se acabó. Y la iglesia, que debe ser potestandarte, está como el avestruz. ¿Qué siguió pasando en Ezequiel? Versículo número 4, 13, perdón. La abominación número 4. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones como, oye, mayores todavía. Sí, mayores que estos hacen, mayores aún que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Una endecha es una parte de un ritual fúnebre. Y estas mujeres seguían la tradición, mujeres hebreas, de que Tamuz moría y después resucitaba el 25 de diciembre. Y la cosecha se moría con Tamuz y volvía a reverdecer en el solsticio y en diciembre 25. Y estas mujeres hebreas estaban igualitas que las mujeres del mundo. Habían asimilado los conceptos paganos y ya habían perdido de vista. ¿Saben por qué, hermanos? Porque para el pueblo judío y el pueblo adventista nos hemos aferrado a las formas y hemos dejado la esencia, la liturgia. Una vez yo fui a predicar a un lugar y me dijeron: miren, esto es el orden, y primero va esto y esto. Y yo dije: hermano, ¿y si ponemos esto? No, eso no se puede cambiar. Pero será inspirado tú también. Y todo es en el orden de el culto, el tiempo,
lo mismo, y después la celebración, y recuerden que hoy es el día del joven, y después recuerden que hoy es el día del niño. El ritual formalista y la esencia, ¿dónde está? ¿Dónde se mueve la chequina? ¿Dónde se mueve la presencia de Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está? Pero hermanos, ustedes conocen, antes de seguir con esta, ustedes conocen, miren, esta cita que ustedes hasta de memoria se la conocen. Qué tremendo, qué tremendo. Esta cita que dice, hermanos, Jeremías 7:4, ¿qué es lo que dice? No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ese era el problema del judío. Tenemos el gran templo. ¡Qué magnificencia! ¡Qué grandilocuente! ¡Qué majestuosidad! Templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. Pero ¿qué busca un templo de Dios sin la presencia de Dios? Templo de Dios es este, pero fue arrasado porque la presencia de Dios no estaba allí. Hermano, usted ha leído el conflicto de los siglos cuando fue destruido ese famoso templo. Sí, Señor, ¿qué era lo que decían ellos? Decían, por sobre el ruido de la batalla, conflicto de los siglos, página 36. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban: ¡y Shabbat! ¡La gloria se alejó! ¡Hoy qué pasó con el tremendo templo! Que piedra sobre piedra no fue dejado allí, porque en su lenguaje lo dijeron: ¡y Shabbat! Aquí no está la presencia de Dios, la gloria de Dios se alejó. Porque seguíamos en las formas, seguíamos con la liturgia y la esencia nada. Desde allí, hermanos, predicamos en contra del lugar santísimo. Decíamos: cállese, no predique contra el mensaje del tercer ángel. Hermano, el mensaje del tercer ángel es una denuncia al sistema de error. Es también la justificación por la fe, victoria sobre el pecado. Amén. Los que guardan los mandamientos de Dios, así termina el tercer mensaje. Pero es una denuncia a los sistemas del mal. Y el segundo mensaje dice: corta con el mundo, sal de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? El mundo, la forma de comer, la forma de vestir, la forma de divertirte, la forma de actuar, la forma de pensar, tus criterios, tu paradigma, tu sistema de creencia, tu conexión. Rompe con el mundo, sal de Babilonia. Hermano, y la iglesia no lo ha hecho, tristemente. Porque tampoco sabe el primer mensaje. Estamos en hora de juicio, estamos en el día antitípico de la expiación. Cristo está en el lugar santísimo. Pronto termina esto. Hermanos, reavivamiento, reforma. Dejemos de pelear, dejemos de contradecirnos y busquemos presencia de Dios. Hay cantidad de temas conflictivos que yo no domino, se los confieso. Pero tampoco me voy a involucrar en eso porque estoy demasiado preocupado por mi carácter. Por cambiar, por ser a la imagen de Dios, por parecerme a Él. Y por echar cada vez más en lo profundo del océano mis pecados, mi maldito pasado, para que Dios me transforme a su gloria y semejanza. Amén. Y nos estamos peleando en los ministerios. Y nos estamos peleando en el campo donde fuimos a santificarnos. Y no estamos reflejando la imagen del Cristo de la gloria. Formalismo. Liturgia vacía. Sin la esencia. Y ahí llegó Israel. Y en esa abominación, hermanos, las mujeres estaban endechando al hijo de Nimrod. Pero no se acaba ahí, versículo 16. Y aún me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, agárrense, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y los rostros hacia el oriente, hacia el este, por donde sale el sol, y adoraban al domingo, postrándose al oriente, adorando al sol, símbolo dominical, símbolo del paganismo, el Sunday, el Day Solis, el Sonntag. Hermanos, llegaron a la adoración al sol, llegaron a la adoración dominical. Israel antiguo, porque hizo pacto con Roma pagana.
¿Por qué estamos coqueteando y en maridaje con los gobiernos del mundo? ¿Por qué? ¿Dónde vamos a llegar? A eso. Ahora, hay una cifra ahí que dice, ¿cuántos varones que estaban promocionando esto? Recuerda lo que leímos en Crónica ahorita. 24 más el sumo sacerdote. Hermanos, los promotores de la apostasía eran los 70 y los 25. Los promotores de guiar al pueblo hasta tan óntico estado espiritual fueron los 70 y los 25 varones líderes. Sumo sacerdote, el elitismo arrastró al pueblo a una abominación tan terrible que Dios tuvo que deshacerlos por completo. Y cuando alguien osaba decir algo, cállese apóstata, cállese usted hereje, cállese usted disidente, revoltoso, cállese cabeza caliente, galateo, cállese, que aquí hay 70 varones y 25 líderes que dominamos al pueblo. Y el pueblo tristemente decía, cuando esos 25 varones hablaban, amén, adoremos al sol, adoremos a Tamuz. A esos niveles ónticos terribles de apostasía se llegó. Y el pueblo fue conducido por sus líderes a una desgracia abismal, donde se les dice, no hay que irse al monte. Quédense aquí, ya les diremos en la ley dominical. En la ley dominical se van. Tenemos representantes en la ONU. Allí está Jeroni Diop. Él es muy amigo de Guterres, el secretario de Naciones Unidas, de Antonio Guterres. Él es muy amigo. Y cualquier cosa que transmita, él va rápido al presidente mundial, el cual a su vez se lo transmite a las 13 divisiones, quien se lo hace saber a las uniones, para que esto a su vez se lo pasen a las asociaciones, y las asociaciones a los pastores de distrito, y entonces los miembros se van a enterar. Tranquilo. 18. Por esas causas yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Ahora, hermanos, al 9. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. He aquí 6 varones venían del camino a la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Entre ellos había uno vestido de lino, el cual tenía en su cintura un tintero de escribano, el del sellamiento, y se pararon junto al altar de bronce. Miren el versículo 3, un movimiento de la gloria de Dios en el versículo 3. Recuerden que primero estaba allá en el santuario, y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado, y se puso al umbral de la casa. Hay un movimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo es que se aleja la gloria de Dios? De manera gradual. Aquí ya se está moviendo la gloria de Dios. Si seguimos mirando, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén. Ponle señal en la frente a los hombres que gimen, a los que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hermanos, hay quienes claman y gimen por lo que está pasando. Hay quienes alzan su voz con lloro y llanto. Hay quienes dicen, denuncia a la casa de Israel su rebelión, en la casa de Jacob su pecado, Isaías 58:1. ¿Y qué dice el versículo 6? Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y versículo 8, aconteció que la matanza fue tan colectiva, tan completa, que cuando ellos iban matando, que de ellos solo, lectura bíblica, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Era tan colectiva, tan completa, tan extenuante la matanza en toda la iglesia, que Ezequiel no vio a nadie. Pero es un exterminio masivo, hasta los bebitos, pero los ancianos, pero las doncellas, pero los jóvenes, los de edad, los jovencitos, una matanza colectiva. Señor, pero ¿será que nadie va a quedar en Israel? Es una pregunta que ahorita recibe respuesta, porque él preguntó y no le respondieron, porque el Señor todavía tenía más que comunicarle. Pero rapidito déjenme decirles cómo se cumple esto.
¿Cómo se cumple esto cuando vengan los juicios de Dios? Aquí en el conflicto de los siglos. Miren lo que dice aquí, hermanos, la desolación de la tierra, página 355. Oigan, que está comentando Ezequiel 9. De este libro, de esta versión, 355, Adriano, el primer párrafo, donde dice: ¡ay de los pastores! Lo tengo aquí subrayado. ¡Ay de los pastores que dispersan las ovejas de César, de mi redil! De esa, debe ser redil, ¿verdad? He aquí yo os castigaré por la maldad de vuestros hechos. Aullad, oh pastores, y clamad, y revolcaos en ceniza, oh mayorales del rebaño, porque cumplidos son los días determinados para vuestro degüello, y os dispersaré. Y los pastores no tendrán a dónde huir, ni los mayorales del rebaño a dónde escapar. Se cita Jeremías 23 y Jeremías 25, 34 y 35. Y el penúltimo párrafo dice: la marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, y a quienes se les manda, al anciano, al joven, doncella, niños, mujeres, matadlos hasta exterminarlos. Mas no lleguéis a ninguno en quien esté la marca, y comenzad desde mi santuario, dice el profeta. Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen los primeros. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán juntos. Conflicto de los siglos 355. Se comienza por la alta dirigencia, la exterminación. Se comienza por los 70, o a quienes representen hoy. Comienza por los 25, o a quienes representen hoy. Recuerden, el capítulo 9 de Ezequiel se cumplirá literalmente. Y el sellamiento de Apocalipsis 7 es el mismo que el de Ezequiel 9. Comenzamos con esa cita para que estemos entendiendo. Todo eso va a ocurrir al pie de la letra. Van a comenzar a degollar por la conferencia general, por la división interamericana. En el país, el degolle comienza por la Unión Dominicana. Comienza por la Asociación del Norte, del Sur, del Este. Por ahí comienza. Lo dice la Biblia y lo dice el Espíritu de Profecía. Comienza con la alta dirigencia, como comenzó en Ezequiel 9 con los 70 y con los 25, que representan el elitismo dirigencial, porque arrastraron al pueblo como falsos pastores a la apostasía. Y le dijeron: no importa, reforma pro salud. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Coma lo que sea. Lo importante es lo de adentro. No importa cómo usted vista. Y recuerden, hermano, que cuidado contra el pueblo de Dios. La niña de sus ojos, Dios la tiene esculpida. El mismo nacionalismo hebreo, el mismo nacionalismo que decía: a Abraham tenemos por padre y a Moisés por profeta. Nosotros somos el pueblo elegido y creemos en la profeta, claro, de palabra. Cuando venga la destrucción, hermanos, comenzando por ellos, ¿saben lo que van a decir? Y Chabot, la gloria se alejó. Y miren, seguimos en Ezequiel para ustedes vean cómo se aleja. Miren cómo se aleja. Estamos en el capítulo 10, versículo número 3. 10:3. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube estaba llenando el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó, otro movimiento de la gloria de Jehová, por encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube. Antes estaba en el umbral de la casa, ahora en el umbral de la puerta. Y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Cuando el santuario se llenaba con la presencia de Jehová, era que no había administración. Nadie podía entrar a ministrar mientras la nube estaba circundando. Entonces, tornemos allí la página. Miren ahora, seguimos en Ezequiel 10:18.
Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Otra vez la gloria de Dios se sigue moviendo y alejándose. Y alzando los querubines sus alas, atención, van a volar. Y se levantaron los querubines de la tierra delante de mis ojos. Y cuando ellos, los querubines, salieron volando, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Cada vez que los querubines se movían, ¿qué pasaba con la gloria? Que se movía con los querubines. Ahora, hermano, primero estaba en el santuario, después en el atrio, después en la puerta, después en la casa, después en la puerta. Y ahora está ahí en la puerta de entrada ya de la ciudad, ya saliendo, ya se va. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Miren el capítulo 11, seguimos en el capítulo 11 de Ezequiel. El Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y aquí a la entrada de la puerta, otra vez, 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Banía, príncipes del pueblo, los principales. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres. Atención al versículo 2, 11:2. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan a esta ciudad mal consejo. ¿Cuál es el mal consejo? Los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Habrá diversión, mucha carne, mucha comida, va a pasar, sí, pero no tan pronto. Por eso es la ira de Jehová. No es que Cristo no viene, es que demoran su venida con su actitud. El campo, sí, más adelante. Cuando llegue la ley dominical, ustedes entonces, quédense ahí. Estudiar, sí, estudian, sean ingenieros, arquitectos, enfermeras, secretarias, maestras, aunque trabajen en el plan de la ONU, no importa, pero gradúense. Hermanos, eso es lo que le dicen, no es por ahora. Por eso la ira de Dios. ¿Y quiénes eran que predicaban así? Los 25. Esos eran los que predicaban así. Los 25 hermanos eran que estaban predicando así. Por ese movimiento de la gloria de Jehová. Pero miren cómo termina esto de manera tan asombrosa. Versículo 13. 11:13. Estamos hablando, hermanos, para no se pierdan estos últimos 5 minutos que son cruciales. 11:13, ¿qué dice? Cuando Ezequiel ve esto, aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ¡oh Señor Jehová! ¿Destruirá del todo al remanente de Israel? Esta es la segunda vez que hace la misma pregunta. La primera vez le respondieron, No. Señor, por esta matanza de toda la iglesia, es Israel entero, vas a destruir al remanente, no vas a quitar ni siquiera una pizquita. El Señor guarda silencio, le dice, mira lo que está pasando, mira más cosas, mira los 25 lo que están diciendo, que no es ahora, que no se preocupe. Señor, pero te vuelvo a preguntar, es que no va a quedar nadie. Y le pregunta por segunda vez. Le responden, sí, hay respuesta, hay respuesta. Un poquito más adelante. El 13:10, seguimos en Ezequiel. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, ¿qué predicaban, hermanos? 13:10. Paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros recubrían con lodo suelto. O sea, cada uno inmerso en sus propios afanes y en sus propias cosas. Ahora, hermanos, miren. Versículo 22. 14:22. Todo el mundo busca ese versículo porque estamos ya en el culmen. 14:22. 14:22, porque aquí se va a responder la pregunta que 2 veces hace Ezequiel, Señor, pero es una matanza de toda la iglesia, nadie queda. 14:22, sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente. Gloria a Dios. Amén. Hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros
y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Ezequiel, te voy a responder. Te voy a responder. Sí, me preguntas que si va a ser exterminada toda la iglesia. Aquí está la respuesta. Quedará un remanente que será, dejado ahí, que será tomado y sacado de ahí para yo protegerlo contra lo que viene, para que me sean testigos. Gloria a Dios. Amén. Sacados fuera. ¿Fuera de dónde? Del sistema de Jerusalén. ¿Y sabe para llevarlo a dónde, hermanos? 2 páginas atrás. Vamos a ver el último movimiento de la gloria de Dios. Atención, iglesia. Último movimiento de la gloria de Dios. Ezequiel 11:23. Después de aquí no se menciona que la gloria de Dios se moviera más. 11:23. 11:23 de Ezequiel, hay que leerlo. Y la gloria de Jehová, por última vez se movió, se elevó de medio de la ciudad, emprendió vuelo y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Finalmente la gloria de Dios se fue al monte y de ahí la iglesia fue, los fieles remanentes, sacados y llevados fuera al monte para que se encontraran con la gloria y con la presencia de Jehová. Amén. Llevados al monte. Palabra de Dios. Porque ahí se movió la gloria de Dios. Estaba en el santuario, pero seguía en apostasía. Se puso a la entrada en la puerta. Se movió a la puerta. Se movió a la casa. Se movió arriba. Se fue a la puerta de entrada. Y elevó vuelo con los querubines. Y finalmente el último movimiento de la gloria de Dios. Y ahora la gloria de Dios se mueve y se va al campo. La gloria de Dios se mueve y se va al campo. Y ahora te voy a responder, Ezequiel. Señor, ¿no quedarán fieles? Sí, quedarán fieles. Pero los voy a tomar esos fieles y los voy a sacar de la ciudad. Y también los voy a llevar al campo. Porque allá está la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y donde quiera que está la presencia del alto y sublime, eso es lo que constituye iglesia. Amén. Porque templo sin Dios es sencillamente edificio. Un templo sin Dios es Ichabod. La gloria se alejó. Tremendo. ¿Para qué quiero un edificio vacío sin la presencia de Dios? Lleno de formalismo, lleno de liturgia, lleno de rituales y tradiciones, sin estar en la presencia del lugar santísimo. Señor, lleva tu remanente fuera. Amén. ¿Dónde es que está la presencia de Dios, Señor? En el campo, donde se movió. Y se movió la gloria de Dios al campo. Allá llévame, Señor, que allí está tu presencia. Amén. Dios bendiga a su pueblo. Amén. El pueblo de Dios son los fieles. Gloria a Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios. Amén. Y me tomo el minuto final para decir, iglesia, aquí y ahora, esto se acaba. La apostasía está flagrante. Vamos a orar por los altos líderes. Por si acaso hay alguno que de alguna forma quiere decir, Señor, he estado guiando al pueblo diciéndole que eso no es por ahora, entreteniéndole, diciéndole que la reforma por salud no es válida, que el mensaje del Espíritu de profecía que ya no es tan importante, que las señales de los tiempos no son tan vigentes, que no hay que proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Señor, lo hice mal, perdóname. Si hay alguno así, hermano, presentémoslo en oración. A lo mejor el Señor lo une al pueblo verdadero de Dios. Amén. Y se sale de los 70 y de los 25 que están engañando al pueblo con folleticos de escuela sabática y con sermoncito y con radio amanecercita y con todas las cosas. Para que de alguna forma el pueblo despierte en una realidad. Tenemos que hablar de lo que está pasando. El pueblo está confrontado con una ley donde se nos está diciendo que tenemos que cumplir la ley de los hombres de la ONU, de los 17 puntos de la ONU. La Unión Dominicana no va a decir nada, sabiendo que esas apostasías se va a quedar callada para que sus escuelas sigan abiertas. Si las escuelas siguen abiertas, hermanos, sencillamente es un aval, un aplauso al sistema del papado. Le estamos aplaudiendo. Lo hicieron muy bien. Aquí están nuestras escuelas abiertas. Denos los libros que le vamos a enseñar a nuestros niños, que varón y varón es normal. Si no reaccionan ahora, hermanos, y chavos, si no reaccionan ahora, yo quiero verlos ahora. Por eso los combiné. Yo los quiero ver ahora.
y que dejen de estar atacando al remanente y a los que nos vamos al campo. Métanle mano a eso. Ay. Ay. ¿Sí? Los convino a que le metan mano a eso, que le están diciendo que enseñen a los niños la homosexualidad. Confróntelo o cierren las escuelas. ¿Qué haría usted si fuera director nacional de educación? Que me cierren las escuelas y los colegios. Y los muchachos, vamos a enseñarle en nuestra casa y vámonos. Este no es el lugar para pueblo de Dios, vámonos vamos para Mágica. Amén. ¿Verdad? Pero hermanos, no podemos seguir en el sistema del pueblo porque ahí nuestros niños nos van a engañar. Pueblo de Dios, la crisis viene y se cierne. La gloria de Dios se está alejando. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está el pecadito tuyo ahora? ¿Cuál es la abominación que dice que la gente no la ve, pero Dios ve? ¿Cuál es el egoísmo, el orgullo que está en ti? ¿Cuál es la pasión todavía perversa, la concupiscencia de la carne? Cuando veo a una mujer, todavía tengo cosas sucias y asquerosas. Damas, todavía sigo con arrogancia y con orgullo por las modas y las cosas del mundo. Todavía me trajo el cuartito y la bachatica de moda. Sinceramente, estoy hablando claro. Que nadie sabe que yo estoy. Todavía veo el programita de televisión ese que me corrompe. Y sigo con los chistecitos, eso que hay por ahí de doble sentido, casi todos. Todavía sigo con el enojo. Y que no puedo controlar. Dice la palabra que el que controla su ser domina una ciudad. Algo así que dice, ¿verdad? Que el que toma una ciudad. Tengo yo control sobre mi temperamento, mi carácter es dócil. Soy humilde para reconocer mis fallas. Sé pedir perdón. Hermanito, yo fallé, no peleemos por eso, papito. Dame un abrazo y dejemos esto que vamos para el cielo. ¿Verdad? Yo quiero ver eso en la iglesia. Que yo sea capaz de lavarle los pies a mi hermano y a mi hermana. Me estaban hablando allá. Robles, quiero que vengas a presidir una comunión. Yo le dije, cuando estén listos para lavarse los pies, me avisa que voy. ¿Usted sabe? Cuando ustedes se laven los pies uno al otro y yo los vea, me llama. Que voy corriendo, dejo todo y voy para allá. Cuando se laven los pies. Hay que reponer eso si nos queremos salvar. Dios bendiga a su pueblo hoy. Yo pido al cielo que tengamos victorias espirituales hoy en esta región. Victorias espirituales sobre tu caso, para que Dios ayude en el mío. Demasiado años, Abraham, 50 años en esto para perderme. Le tengo miedo a 1 Corintios 9:27. Le tengo miedo. ¿Cómo tú le vas a tener miedo a un texto bíblico? Yo le tengo miedo a uno. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No vea que habiendo sido predicador para otros, al final yo venga a ser eliminado. Usted sabe la rueda que yo he gastado, la gasolina que yo he gastado para perderme. Hay una responsabilidad. Sí. Predicando a otros por 50 años. Robles, no te conozco. Yo porque fui fracasado en la vida, le tengo miedo. Dice Pablo, no sea que habiendo sido predicador para otros, al final yo venga a ser eliminado o reprobado. Yo le tengo miedo a ese versículo bíblico. Y tú que estuviste en la verdad presente, en el lugar santísimo, en contacto con estas verdades, finalmente, que cuando caiga la primera plaga, tú veas tu cuerpo lleno de úlceras. ¿Y qué pasó? Me están cayendo las plagas, tengo mi cuerpo lleno de úlceras. Está perdido. Perdido para siempre. No hay un segundo tiempo de gracia. Dios líbranos. Amén. ¿Cuál es lo que puede impedir, hermano, que tú tengas comunión con el Señor? ¿Cuál es ese pecadito secreto? Temperamento, repito, orgullo, vanidad, crítica, chisme, murmuración, odio, egoísmo, deshonestidad. A ti no se te puede prestar nada que no lo devuelve. Te quedas con ellos. No eres honesto para hacer un negocio contigo. Oye, los mundanos está bien, pero yo no puedo hacer un negocio contigo que me engañas. Será mucho, eso es pueblo de Dios. Irresponsabilidad, vamos a ser leales, hermanos. Vamos a ser honestos, vamos a ayudarnos, vamos a ser francos, abiertos, transparentes. Si es que el Espíritu de Dios aspiramos que mora en nosotros, en este lóbulo frontal. De lo contrario, la presencia de Dios paulatinamente se va a ir alejando hasta que vuele y se vaya para donde esté el pueblo, al campo, a la montaña. Yo quiero que el pueblo de Dios ahora caigamos de rodillas y en un minuto, dígale, Señor, calladito, yo no lo voy a saber, hermano, no me lo diga, yo no lo quiero saber. Aquí no hay confesión como los sacerdotes. Vaya al trono de la gracia
y al único intermediario entre Dios y los hombres, Jesús. Y dígase: Jesús, tú sabes que yo soy un perro. Dígaselo. Tú sabes que yo soy impuro. Tú sabes, Señor, que yo tengo malas mañas. Nadie lo sabe en la iglesia, pero tú lo sabes. Yo quiero pelear con eso hoy, con el poder del Espíritu Santo, para que tú me quites eso hoy, porque yo no vine de valle a escuchar este mensaje. Se está alejando la gloria de Dios, y antes que termine la oportunidad, yo quiero que con tu poder habilitador yo pueda vencer eso. Y hoy es el día. Presenten ese caso, hermanos. Después tendremos la bendición final y la programación habrá concluido por esta mañana. Vamos a orar en silencio, reverentemente.